¿Y si la toxicidad no fuera una enfermedad del individuo, sino el síntoma inevitable de una civilización que aprendió a sobrevivir destruyéndose a sí misma? Cada mañana, millones de personas despiertan con la certeza de que algo en su entorno las agrede, las minimiza, las vacía. No son eventos aislados, no son coincidencias. La hostilidad se ha vuelto tan común que muchos ya no la reconocen como anomalía, sino como el aire que respiran. Las redes sociales amplifican voces que insultan sin conocer. Las familias se fracturan por desacuerdos triviales. Las relaciones de pareja se convierten en campos de batalla donde el ego reemplaza al afecto, y los espacios laborales devoran la salud mental de quienes los habitan. La pregunta no es si existen personas tóxicas, la pregunta es por qué la sociedad contemporánea las produce en masa, como si se tratara de una fábrica invisible cuyo único producto fuera el resentimiento humano. La toxicidad no nació ayer, ha existido desde que el ser humano descubrió que podía ejercer poder sobre otro. Pero lo que distingue esta época es la escala, la velocidad y la normalización. En tiempos anteriores, las comunidades pequeñas imponían límites sociales claros. El que actuaba de manera destructiva enfrentaba consecuencias inmediatas: el rechazo, el aislamiento, la pérdida de reputación. Existía una red de observación colectiva, que aunque imperfecta, regulaba los excesos. Hoy, en cambio, la modernidad ha atomizado las relaciones humanas, hasta convertirlas en fragmentos digitales, donde la identidad se construye a través de pantallas, y el juicio de desconocidos tiene más peso que el de quienes comparten la misma mesa. La tecnología prometió conexión, pero entregó desintegración. Las personas ya no necesitan enfrentar las consecuencias de sus palabras, porque pueden desaparecer con un clic, bloquear sin explicación, atacar sin mostrar el rostro. La impunidad digital es el caldo de cultivo perfecto para que la toxicidad florezca sin freno. La psicología moderna ha intentado cartografiar este fenómeno, etiquetarlo, diseccionarlo. Se habla de narcisismo, de trastornos de personalidad, de traumas no resueltos, y aunque estas categorías ofrecen una estructura para comprender, también pueden funcionar como excusas, porque detrás de cada diagnóstico clínico hay una pregunta más incómoda: ¿qué tipo de sociedad crea individuos incapaces de empatía, adictos al conflicto, hambrientos de validación externa? La toxicidad no es solo un desvío psicológico individual, es un reflejo sistémico, es el resultado de una cultura que venera el éxito material por encima de la integridad emocional, que glorifica la competencia hasta convertirla en guerra, que enseña desde la infancia que el valor de una persona se mide en likes, seguidores, logros visibles. En este contexto, el otro deja de ser un semejante para convertirse en un obstáculo, una amenaza, un recurso a explotar. La empatía se vuelve un lujo que pocos pueden permitirse, porque el sistema premia la frialdad, la astucia, la capacidad de manipular sin remordimiento. El capitalismo tardío ha refinado esta dinámica hasta perfeccionarla. Las personas ya no son ciudadanas, son consumidoras, ya no tienen necesidades humanas complejas, tienen deseos moldeados por algoritmos. La publicidad no vende productos, vende identidades prefabricadas, y aquellos que no logran adquirirlas sienten el peso de la insuficiencia, la vergüenza de no encajar en el molde. Esta presión constante genera frustración, y la frustración acumulada sin salida se transforma en agresión, pero no es una agresión dirigida hacia las estructuras que oprimen, porque esas estructuras son demasiado vastas, demasiado abstractas. La rabia se dirige hacia lo cercano, lo vulnerable, lo accesible, hacia la pareja que no cumple expectativas imposibles, hacia el compañero de trabajo que representa una competencia imaginaria, hacia el extraño en Internet que piensa diferente. La toxicidad es, en gran medida, una violencia desplazada, el grito de quienes no pueden nombrar su opresión, y entonces la replican en círculos cada vez más pequeños. La familia, ese espacio que alguna vez se concibió como refugio, también ha mutado. Las dinámicas familiares tóxicas no son nuevas, pero ahora se perpetúan con una conciencia diferente. Antes, los abusos emocionales quedaban ocultos bajo el velo de la tradición, del deber, del así son las cosas. Hoy, aunque existe más lenguaje para nombrar el daño, también existe más resistencia a reconocerlo. Las familias modernas enfrentan un dilema. Por un lado, el discurso terapéutico les ofrece herramientas para identificar patrones destructivos. Por otro, la economía emocional de la culpa y la lealtad sigue operando con fuerza. Los hijos aprenden a navegar entre el amor y el rechazo, entre la necesidad de pertenencia y la urgencia de escape. Muchos crecen sin modelos de relación sana,
sin referencias de cómo se resuelve un conflicto sin destruir al otro, y entonces reproducen lo único que conocen. La toxicidad se hereda no a través de la genética, sino a través de la conducta, del ejemplo, de la normalización del maltrato disfrazado de preocupación. Las relaciones de pareja, en particular, se han convertido en laboratorios de la toxicidad contemporánea. El amor romántico, tal como lo vende la cultura popular, es una narrativa de posesión, de completud, de dos mitades que se fusionan en una. Esta mitología es peligrosa, porque establece expectativas imposibles, cuando la realidad no coincide con la fantasía, cuando el otro se revela humano, limitado, diferente, surge la decepción, y la decepción, si no se procesa con madurez, muta en resentimiento. Las parejas tóxicas no son siempre escenarios de gritos y violencia explícita. Muchas veces, la toxicidad se manifiesta en silencios cargados de hostilidad, en comentarios que erosionan la autoestima del otro, en un control sutil que se disfraza de cuidado. El lenguaje del amor se contamina con el lenguaje del poder, y lo que debería ser un espacio de crecimiento mutuo, se convierte en una prisión emocional, donde ambos son carceleros y prisioneros a la vez. La amistad tampoco escapa a esta corrosión. En una época donde la amistad se mide en interacciones digitales, donde la cercanía se confunde con la disponibilidad constante, las relaciones entre amigos se vuelven transaccionales. Se espera lealtad incondicional, pero se ofrece presencia intermitente. Se exige apoyo emocional, pero se evita la incomodidad de dar lo mismo. Las amistades tóxicas prosperan en la ambigüedad, en la falta de límites claros, en la confusión entre intimidad y dependencia. Hay personas que se llaman amigas, pero que en realidad están atrapadas en dinámicas de competencia encubierta, de envidia disfrazada de preocupación, de críticas que se presentan como consejos. La toxicidad en la amistad es especialmente dolorosa, porque se supone que esos vínculos son elegidos, libres de las obligaciones de la sangre o el contrato, y sin embargo terminan replicando las mismas estructuras de abuso que se intentan evitar en otros ámbitos. El trabajo, ese espacio donde los adultos pasan la mayor parte de su vida consciente, es quizás el terreno más fértil para la toxicidad institucionalizada. Las empresas modernas han perfeccionado el arte de extraer valor humano, mientras minimizan el costo emocional visible. Se habla de cultura organizacional, de equipos, de familias corporativas, pero detrás del lenguaje amable, se esconde una maquinaria que premia la productividad a cualquier precio. Los líderes tóxicos no son anomalías, son productos esperados de un sistema que valora los resultados por encima del bienestar. El jefe que humilla en público, el compañero que sabotea en secreto, la cultura del miedo que paraliza la creatividad. Todo esto no es disfunción, es diseño. Las organizaciones tóxicas funcionan porque han descubierto que la inseguridad laboral mantiene a las personas obedientes, que la competencia interna evita la solidaridad entre trabajadores, que la amenaza constante de reemplazo destruye cualquier intento de resistencia colectiva, y los individuos que prosperan en estos entornos no son necesariamente los más talentosos, sino los más dispuestos a sacrificar su integridad, los más hábiles en el arte de la traición cortés. Las redes sociales han acelerado todo este proceso, hasta hacerlo vertiginoso. Lo que antes tomaba años en desarrollarse, ahora sucede en semanas. Las plataformas digitales no fueron diseñadas para fomentar el diálogo genuino, fueron diseñadas para maximizar el engagement. Y resulta que el engagement se maximiza con el conflicto, con la indignación, con la polarización. Los algoritmos aprenden rápidamente que la gente interactúa más con contenido que provoca rabia, que con contenido que inspira reflexión. Entonces amplifican la controversia, recomiendan el escándalo, construyen burbujas, donde cada usuario solo escucha ecos de sus propias creencias. En este ecosistema, la toxicidad no solo es posible, es incentivada. Las personas descubren que pueden obtener atención siendo crueles, que la maldad se viraliza más rápido que la bondad, que el insulto genera más respuestas que el argumento, y así, lentamente, la crueldad se normaliza, se vuelve parte del repertorio cotidiano, deja de ser una excepción para convertirse en la norma. La educación tampoco ha logrado contrarrestar esta tendencia. Los sistemas educativos contemporáneos, obsesionados con métricas y resultados, han dejado de lado la formación emocional, la enseñanza de la empatía, el desarrollo de habilidades para la convivencia. Los niños aprenden a competir antes que a colaborar, a destacar antes que a conectar. Las escuelas reproducen las jerarquías del mundo adulto, con sus figuras de autoridad que a veces abusan de su poder, con sus dinámicas de exclusión social que marcan para toda la vida. El bullying no es un problema nuevo,
pero ahora tiene dimensiones que antes no existían. El acoso ya no termina cuando suena la campana, continúa en las pantallas, en los grupos de chat, en las redes sociales. Los niños y adolescentes crecen en entornos donde la crueldad es omnipresente, donde el error se castiga con humillación pública, donde la diferencia se penaliza con ostracismo. No es sorprendente que muchos de ellos desarrollen mecanismos de defensa, que incluyen volverse ellos mismos agresores, replicar la toxicidad que sufrieron, perpetuar el ciclo. La política contemporánea ha llevado la toxicidad a niveles de espectáculo. Los discursos políticos ya no buscan convencer a través del argumento racional, buscan movilizar a través de la emoción primaria. El miedo, la rabia, el resentimiento son herramientas más efectivas que las propuestas concretas. Los políticos tóxicos prosperan porque han entendido que en una sociedad fracturada, dividir es más fácil que unir. Entonces construyen enemigos, señalan chivos expiatorios, simplifican problemas complejos en narrativas de buenos contra malos, y la población, agotada por la incertidumbre económica, por la precariedad laboral, por el miedo al futuro, encuentra alivio temporal en estas narrativas. Es más fácil culpar al inmigrante, al de otro partido, al que piensa diferente, que enfrentar la complejidad de un sistema que no funciona para la mayoría. La toxicidad política no es solo un problema de figuras individuales, es un síntoma de una democracia en crisis, de una sociedad que ha perdido la capacidad de diálogo, que ha reemplazado el debate por la guerra de trincheras. La cultura de la victimización y la cultura de la invulnerabilidad son dos caras de la misma moneda tóxica. Por un lado, existen personas que han aprendido a instrumentalizar su dolor, a usar su historia de sufrimiento como escudo ante cualquier crítica, como justificación para cualquier comportamiento destructivo. La víctima perpetua se niega a crecer, a responsabilizarse, a reconocer que también puede causar daño. Por otro lado, están quienes se enorgullecen de su dureza, de su incapacidad para sentir, de su impermeabilidad emocional. Estas personas confunden la fortaleza con la frialdad, el coraje con la crueldad. Ambos extremos son respuestas a una sociedad que no sabe cómo lidiar con la vulnerabilidad, que castiga la debilidad, pero también desconfía de la sensibilidad. La toxicidad prospera en esta confusión, en esta incapacidad para encontrar un equilibrio entre reconocer el propio dolor y no usarlo como arma contra otros. El consumismo ha enseñado a las personas a relacionarse con los demás como si fueran productos. Si no satisfacen, se descartan. Si no cumplen expectativas, se reemplazan. Las aplicaciones de citas han llevado esta lógica a su expresión más cruda. Miles de opciones disponibles, con un deslizamiento de dedo. La ilusión de abundancia, que en realidad genera escasez emocional. Nadie invierte en conocer profundamente a otro, cuando siente que hay cientos esperando en la lista. Esta mentalidad no se limita al romance, permea todas las relaciones. Los amigos se acumulan en listas digitales, pero pocos reciben atención real. Las conexiones son muchas, pero superficiales, y en esta superficialidad, la toxicidad encuentra espacio para operar sin ser detectada. Las señales de alarma se ignoran porque siempre hay alguien más, otra oportunidad, otro perfil. Nadie quiere hacer el trabajo de reparar lo roto, cuando es más fácil buscar algo nuevo. La soledad epidémica de esta época es paradójica. Nunca la humanidad estuvo tan conectada tecnológicamente y tan aislada emocionalmente. Las personas viven en ciudades de millones, pero no conocen a sus vecinos. Tienen cientos de contactos, pero nadie a quien llamar en una crisis. Esta soledad no es solo ausencia de compañía, es ausencia de conexión genuina, de reciprocidad, de presencia. Y la soledad es un caldo de cultivo perfecto para la toxicidad, porque la persona aislada desarrolla una visión distorsionada de las relaciones humanas, sin referencias reales de interacción sana. Construye fantasías o catastrofismos. Algunos idealizan a los demás hasta convertirlos en salvadores imposibles. Otros los demonizan hasta verlos como amenazas constantes. En ambos casos, la toxicidad emerge como estrategia de supervivencia emocional en un mundo que se percibe como hostil o indiferente. La salud mental se ha convertido en tema de conversación pública, pero esta visibilidad no ha traído necesariamente más sanación. Existe una tendencia a patologizar cada emoción, a etiquetar cada rasgo de personalidad, a buscar diagnósticos que expliquen el malestar, y aunque nombrar el dolor es un primer paso necesario, existe el riesgo de quedarse atrapado en la identidad del trauma, de construir toda una personalidad alrededor de la herida. La toxicidad puede disfrazarse de vulnerabilidad,
Puede presentarse como autenticidad cuando en realidad es manipulación. Hay personas que comparten sus problemas no para sanar sino para obtener atención, para justificar su comportamiento destructivo, para evitar responsabilidad. Y la sociedad, temerosa de ser insensible, temerosa de no validar el dolor ajeno, a veces permite que esta dinámica continúe sin cuestionamiento. La verdadera salud mental no es solo reconocer el propio sufrimiento, es también desarrollar la capacidad de no transmitirlo como contagio a quienes nos rodean. La crisis climática y la incertidumbre económica añaden otra capa de presión. Las generaciones jóvenes enfrentan un futuro que parece más oscuro que el pasado, con menos garantías, menos estabilidad, menos esperanza. Esta ansiedad existencial no se expresa solo en preocupación por el planeta, se manifiesta en las relaciones cotidianas. Cuando el futuro es incierto, cuando el presente es precario, las personas se vuelven más defensivas, más propensas a ver al otro como competencia por recursos escasos. La escasez, ya sea real o percibida, erosiona la generosidad, endurece los corazones, justifica comportamientos egoístas. La toxicidad crece en contextos de miedo, y esta época está saturada de miedo. Miedo a perder el trabajo, a no poder pagar las cuentas, a quedar rezagado, a no ser suficiente. Y cuando el miedo se vuelve crónico, la amabilidad se siente como un riesgo que pocos pueden permitirse. Los medios de comunicación tradicionales y las nuevas plataformas de información han contribuido a esta atmósfera tóxica. El periodismo, que alguna vez aspiró a la objetividad y al servicio público, ahora compite por clics, por segundos de atención, por reacciones viscerales. Las noticias se seleccionan, no por su importancia, sino por su capacidad de generar indignación. Los titulares se diseñan para provocar, no para informar. La complejidad se sacrifica en favor de la simplificación sensacionalista, y el público, bombardeado constantemente con mensajes de crisis, de amenaza, de división, desarrolla una percepción distorsionada de la realidad. Se sobredimensionan los peligros, se minimizan los progresos, se alimenta una visión apocalíptica que justifica la hostilidad. Si el mundo es un lugar peligroso lleno de enemigos, entonces la toxicidad se vuelve defensa legítima, estrategia de supervivencia, en una guerra que nadie declaró formalmente, pero que todos parecen estar peleando. La masculinidad tóxica y la feminidad tóxica son construcciones que revelan cuán profundamente los roles de género han contribuido a estos patrones destructivos. La masculinidad tradicional, con su énfasis en la dureza, la supresión emocional, la dominación, ha producido generaciones de hombres incapaces de vulnerabilidad, adictos al control, que confunden el respeto con el miedo. Pero la respuesta no es simplemente invertir los roles. La feminidad tóxica también existe, manifestándose en manipulación emocional, en victimización estratégica, en agresión indirecta. Ambas son el resultado de un sistema que asigna valor y poder de manera desigual, basándose en el género, y que entonces enseña a cada uno a usar las armas que tiene disponibles. La verdadera liberación no vendrá de invertir quién oprime a quién, sino de desmantelar las estructuras que hacen de la opresión una necesidad para la supervivencia social. La espiritualidad comercializada y el bienestar convertido en industria también han alimentado formas sutiles de toxicidad. El discurso del autocuidado, que originalmente pretendía ser liberador, se ha convertido en otra fuente de presión. Las personas no solo deben trabajar, producir, consumir, también deben meditar, hacer yoga, comer sano, pensar positivo, manifestar abundancia. Y si no logran alcanzar este ideal de perfección holística, si la ansiedad persiste a pesar de la meditación, si la depresión no se cura con pensamiento positivo, entonces el fracaso es personal. Esta versión de la espiritualidad no cuestiona las estructuras que generan el malestar, simplemente responsabiliza al individuo de no ser suficientemente iluminado. Y dentro de las comunidades espirituales, emerge una jerarquía de quién está más despierto, quién es más consciente, quién tiene más luz. Esta competencia espiritual es una de las formas más insidiosas de toxicidad, porque se disfraza de evolución, de amor, de conciencia superior, mientras replica exactamente las mismas dinámicas de poder y exclusión que supuestamente trasciende. La memoria histórica colectiva también juega un papel. Las sociedades que no han procesado sus traumas colectivos, que no han enfrentado sus pasados violentos, tienden a reproducir esos patrones en formas nuevas. La toxicidad intergeneracional no es solo familiar, es social. Los pueblos que sufrieron colonización cargan con heridas que no sanaron, y esas heridas se manifiestan en violencia interna, en autosabotaje colectivo,
en incapacidad para construir instituciones sanas. Las naciones que cometieron atrocidades pero nunca las reconocieron desarrollan una arrogancia tóxica, que niega el daño causado, que se resiste a la reparación, que perpetúa la injusticia bajo nuevas formas. La toxicidad tiene raíces históricas profundas, y mientras esas raíces no se arranquen de cuajo, seguirán brotando nuevas manifestaciones del mismo veneno. La tecnología de vigilancia y el control social también contribuyen a este fenómeno. Vivir bajo vigilancia constante, saber que cada movimiento puede ser registrado, que cada error puede volverse permanente, genera una paranoia colectiva. Las personas se vuelven menos auténticas, más calculadoras, más propensas a presentar una fachada que proteja su imagen. Esta falta de autenticidad es un terreno fértil para la toxicidad, porque cuando nadie muestra su verdadero yo, cuando todos interpretan un personaje, las relaciones pierden profundidad, se vuelven juegos de máscaras, donde nadie confía realmente en nadie, donde cada interacción es una transacción estratégica, y en este contexto de desconfianza generalizada, los verdaderamente tóxicos prosperan, porque son expertos en manipular apariencias, en presentar la fachada que otros quieren ver mientras operan con total cinismo detrás del disfraz. La crisis de sentido que caracteriza esta época es quizás el factor más fundamental, cuando las grandes narrativas colapsaron, cuando las religiones tradicionales perdieron su poder unificador, cuando las ideologías políticas se revelaron inadecuadas para explicar la complejidad contemporánea. Los seres humanos quedaron a la deriva en un océano de relativismo, sin un marco de referencia compartido, que defina qué es valioso, qué es correcto, qué es humano. Cada individuo debe construir su propio sistema de significado, y muchos, abrumados por esta tarea, no logran completarla. Viven en un vacío existencial que intentan llenar con consumo, con adicciones, con distracciones constantes. La toxicidad emerge como una forma de sentir algo, de generar intensidad emocional en una vida que de otro modo se siente plana, vacía, sin propósito. La persona tóxica crea drama, porque el drama es una forma de significado, aunque sea un significado destructivo. Prefieren ser el villano de una historia a no ser parte de ninguna historia en absoluto. La paradoja es que nunca ha habido más recursos para combatir la toxicidad, y sin embargo nunca ha estado tan extendida. Existen terapeutas, libros, podcasts, comunidades de apoyo, todo un aparato dedicado a la salud mental y las relaciones sanas. Pero este conocimiento no se traduce automáticamente en transformación, porque cambiar requiere algo más que información, requiere voluntad, requiere enfrentar verdades incómodas sobre uno mismo, requiere hacer el trabajo doloroso de deshacer patrones que se han consolidado durante años, y muchas personas prefieren quedarse en la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido sea tóxico, porque el cambio da miedo. Además, el sistema mismo que produce toxicidad se beneficia de que las personas permanezcan fragmentadas, en conflicto, distraídas por sus dramas personales. Una población que lucha entre sí no tiene energía para cuestionar las estructuras de poder que la oprimen. La toxicidad individualizada es, desde cierta perspectiva, funcionalmente útil para mantener el statu quo. No existe una solución simple, porque no existe una causa simple. La toxicidad contemporánea es el resultado de múltiples factores que se refuerzan mutuamente: económicos, tecnológicos, psicológicos, culturales, históricos. Deshacer este nudo requeriría transformaciones simultáneas en múltiples niveles, y ese tipo de cambio sistémico es raro, difícil, lento. Requeriría que las personas desarrollaran conciencia, no solo de su propio dolor, sino de cómo lo transmiten a otros. Requeriría que las estructuras económicas dejaran de priorizar el beneficio por encima del bienestar humano. Requeriría que la tecnología se diseñara para fomentar la conexión genuina en lugar del engagement superficial. Requeriría que la educación volviera a poner el desarrollo humano integral en el centro. Requeriría que las sociedades enfrentaran sus traumas históricos con honestidad. Requeriría, en última instancia, un nivel de valentía colectiva que pocas generaciones han logrado reunir. Mientras tanto, la toxicidad continúa expandiéndose como una epidemia silenciosa. No mata instantáneamente como una enfermedad física, pero erosiona lentamente la calidad de vida. Destruye relaciones, fragmenta comunidades, convierte la existencia en una lucha constante, donde incluso los espacios que deberían ser refugio, se transforman en campos de batalla, y cada persona que cae en patrones tóxicos, contamina a quienes la rodean, perpetuando un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de romper. La pregunta no es si podemos detener esta tendencia,
La pregunta es si queremos hacerlo, si estamos dispuestos a pagar el precio que requiere la transformación genuina, si tenemos el coraje de construir algo diferente cuando lo diferente implica renunciar a las certezas tóxicas, que al menos nos resultan familiares, porque quizás el mayor problema no sea la toxicidad misma, sino la complicidad silenciosa de quienes la presencian y eligen no nombrarla, no confrontarla, no resistirla, permitiendo así que se normalice hasta volverse invisible, hasta que ya nadie recuerde que alguna vez las cosas pudieron ser de otra manera. La toxicidad contemporánea no es un desvío moral que pueda corregirse con buenos consejos o principios éticos renovados. Es una adaptación evolutiva al entorno hostil que la propia civilización ha creado. Cuando el contexto recompensa sistemáticamente comportamientos destructivos y castiga la vulnerabilidad genuina, los individuos aprenden rápidamente cuáles son las reglas reales del juego, no las que se predican en discursos oficiales, sino las que operan en la práctica cotidiana. Un niño que crece observando que sus padres obtienen lo que quieren mediante manipulación emocional, gritos o silencios punitivos, no aprende sobre amor, aprende sobre estrategias de poder. Un adolescente que descubre que la crueldad lo hace popular mientras la amabilidad lo convierte en blanco de burlas, no está eligiendo ser malo, está eligiendo sobrevivir socialmente. Un adulto que constata que en su trabajo progresan quienes pisotean a otros, mientras los colaborativos permanecen estancados, no está siendo cínico, está siendo realista. La toxicidad se reproduce porque funciona, porque en un sistema diseñado para la competencia despiadada, ser tóxico es frecuentemente más efectivo que ser íntegro. Esta funcionalidad de la toxicidad explica por qué persiste. A pesar de sus costos evidentes, las personas tóxicas no son necesariamente conscientes del daño que causan. Muchas están tan inmersas en sus patrones que los perciben como normales, incluso como virtudes. El jefe autoritario cree que está siendo exigente, no abusivo. La pareja controladora cree que está protegiendo, no aprisionando. El padre crítico cree que está motivando, no destruyendo la autoestima de su hijo. Esta falta de autoconciencia no es ignorancia accidental, es un mecanismo de defensa psicológico necesario. Reconocer el propio comportamiento tóxico requeriría enfrentar una verdad devastadora sobre uno mismo, y el ego humano está diseñado para protegerse de ese tipo de revelaciones. Entonces construye narrativas alternativas, donde el perpetrador se convierte en víctima, donde la agresión se reinterpreta como defensa legítima, donde el daño causado se minimiza o se niega por completo. Esta capacidad de autoengaño es tan sofisticada que puede operar durante décadas sin ser detectada por la propia persona que la ejecuta. El problema se agrava cuando consideramos que muchas personas tóxicas fueron a su vez víctimas de toxicidad en algún momento de su desarrollo. El ciclo de abuso no es una metáfora poética, es una realidad documentada por la investigación psicológica. Los niños que crecen en ambientes donde se normalizan ciertas dinámicas destructivas, internalizan esos patrones como si fueran leyes naturales de la interacción humana. No es que elijan conscientemente replicar el daño, es que su cerebro, en formación durante esos años críticos, se estructura alrededor de esos modelos. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas, y si las neuronas que se activan con mayor frecuencia son las asociadas con hipervigilancia, defensa agresiva, interpretación de amenazas en señales neutrales, entonces esas vías neuronales se fortalecen mientras las asociadas con confianza, apertura y reciprocidad se atrofian por falta de uso. El cerebro de una persona que creció en un ambiente tóxico está literalmente cableado de manera diferente al de alguien que creció en un entorno seguro, y este cableado no se reprograma fácilmente con buenas intenciones o conocimiento intelectual. La neurociencia ha revelado que los traumas tempranos alteran el funcionamiento del sistema nervioso de formas que predisponen a patrones relacionales tóxicos. El sistema de respuesta al estrés, cuando se activa crónicamente durante la infancia, puede quedar en un estado de hiperactivación permanente. Esto significa que el individuo percibe amenazas donde no las hay, que interpreta ambigüedad como hostilidad, que responde a situaciones neutras con niveles de alerta desproporcionados. Esta desregulación no es un defecto de carácter, es una respuesta fisiológica a condiciones adversas tempranas, pero sus consecuencias, en las relaciones adultas, son devastadoras. Una persona con este perfil puede sabotear relaciones sanas, porque su sistema nervioso las interpreta como peligrosas, precisamente porque son desconocidas,
porque no coinciden con los patrones familiares de conflicto y dolor. La paradoja es que el amor genuino puede sentirse más aterrador que el abuso familiar, porque el abuso al menos es predecible, mientras que la bondad auténtica desafía todo el sistema de supervivencia que la persona ha construido. La adicción a la toxicidad es un fenómeno poco discutido, pero fundamental para comprender la persistencia del problema. Así como existen adicciones químicas a sustancias, existen adicciones psicológicas a patrones relacionales destructivos. Las relaciones tóxicas generan montañas rusas emocionales intensas, ciclos de conflicto y reconciliación, que activan los sistemas de recompensa del cerebro, de maneras que las relaciones estables no logran. La intensidad se confunde con pasión, el drama con profundidad, el caos con vitalidad. Para alguien acostumbrado a esta intensidad, una relación sana puede sentirse aburrida, plana, insatisfactoria, no porque realmente lo sea, sino porque el cerebro adicto al drama interpreta la paz como vacío. Esta adicción explica por qué tantas personas terminan una relación tóxica solo para entrar en otra igual, por qué rechazan a parejas compatibles y estables, mientras persiguen a quienes las maltratan, por qué sabotean conscientemente su propia felicidad. No están eligiendo el sufrimiento por masoquismo, están buscando la única forma de conexión que su sistema nervioso reconoce como real. La tecnología digital ha amplificado esta adicción al proporcionar dosis constantes de drama. A través de las redes sociales, los algoritmos han aprendido a explotar los mismos mecanismos de recompensa variable que utilizan las máquinas tragamonedas. Cada vez que alguien abre una aplicación, no sabe si encontrará validación o rechazo, elogio o crítica, conexión o conflicto, y esta incertidumbre mantiene al cerebro enganchado. Los usuarios desarrollan una dependencia no solo de la plataforma, sino del tipo de interacción que ofrece, que tiende hacia la confrontación, porque la confrontación genera más engagement. Las personas comienzan a llevar este patrón a sus relaciones fuera de línea, esperando la misma velocidad de respuesta, la misma intensidad emocional, la misma gratificación instantánea. Cuando la realidad no cumple con estas expectativas digitales, surge la frustración, y esa frustración alimenta comportamientos tóxicos. La paciencia, la profundidad, el desarrollo lento de la intimidad, todo esto se vuelve incompatible con una psique entrenada para la estimulación constante y la gratificación inmediata. El colapso de las estructuras comunitarias tradicionales ha dejado a las personas sin los marcos de referencia y los sistemas de apoyo que históricamente ayudaban a regular el comportamiento. En comunidades pequeñas y cohesionadas, existía lo que los sociólogos llaman control social informal. Si alguien se comportaba de manera destructiva, enfrentaba consecuencias relacionales inmediatas. La reputación importaba, porque dependías de las mismas personas para múltiples aspectos de tu vida. No podías ser abusivo con tu vecino, porque ese vecino también era tu proveedor de servicios, tu compañero de culto religioso, parte de tu red de supervivencia económica. En la sociedad contemporánea, especialmente en grandes ciudades, estas redes se han desintegrado. Las personas son anónimas, intercambiables, desechables. Puedes comportarte de manera tóxica en un contexto y simplemente moverte a otro sin consecuencias. Esta falta de accountability estructural significa que los únicos límites al comportamiento destructivo son los internos, y muchas personas carecen de esos límites porque nunca desarrollaron una brújula moral sólida, o porque esa brújula se ha erosionado bajo la presión de la supervivencia en un entorno hostil. La economía de la atención ha transformado incluso las relaciones íntimas en espacios de competencia por recursos escasos. La atención humana es finita, y en un mundo saturado de estímulos, se ha convertido en el bien más preciado. Las parejas ya no compiten solo con otras personas por la atención de su pareja, compiten con pantallas, con notificaciones, con el flujo infinito de contenido que promete ser más interesante que la conversación presente. Esta competencia genera inseguridad, y la inseguridad es el combustible de muchos comportamientos tóxicos. Los celos se intensifican cuando cada like, cada seguidor, cada interacción en línea se percibe como una amenaza potencial. El control se justifica como protección ante un mundo donde las tentaciones están a un clic de distancia. La desconfianza se normaliza, porque efectivamente es más difícil mantener la fidelidad emocional cuando existen miles de alternativas disponibles constantemente. La monogamia, que ya era un desafío en contextos tradicionales, se vuelve casi insostenible en un entorno digital diseñado específicamente para mantener a las personas en búsqueda constante de la próxima mejor opción. La precarización del trabajo y la inseguridad económica estructural
generan un tipo específico de toxicidad, relacionada con la supervivencia material. Cuando las personas viven en un estado de ansiedad constante sobre su capacidad de cubrir necesidades básicas, cuando el futuro es impredecible y amenazante, desarrollan una mentalidad de escasez que contamina todas sus relaciones. La generosidad emocional requiere un excedente psicológico que muchos ya no tienen. Dar tiempo, energía, cuidado a otros se vuelve un lujo, cuando apenas se tiene suficiente para uno mismo. Esta escasez no es solo material, es temporal y emocional. Las personas trabajan más horas por menos seguridad, regresan a casa agotadas sin capacidad para la presencia genuina, y entonces sus relaciones se vuelven transaccionales por necesidad. La pareja se convierte en compañero de supervivencia, más que en conexión romántica. Los hijos se vuelven una carga adicional en lugar de una fuente de alegría. Los amigos son útiles solo en la medida en que pueden ofrecer algo tangible. Esta utilitarización de las relaciones humanas es una forma de toxicidad sistémica que no depende de la maldad individual, sino de condiciones estructurales que hacen de la solidaridad un lujo inaccesible. La medicalización excesiva de los problemas relacionales ha creado una paradoja, donde nombrar el problema se confunde con resolverlo. Etiquetar a alguien como narcisista, borderline, sociópata o cualquier otro diagnóstico puede proporcionar una ilusión de comprensión sin producir cambio real. Más aún, estas etiquetas pueden funcionar como excusas que inmovilizan tanto al diagnosticado como a quienes lo rodean. El diagnosticado puede escudarse en su condición para justificar su comportamiento destructivo, sin hacer el trabajo de cambio. Quienes lo rodean pueden resignarse a tolerar el abuso, bajo la lógica de que así es su enfermedad, sin reconocer que incluso las personas con diagnósticos clínicos tienen agencia y responsabilidad. La psicología clínica, con todas sus contribuciones valiosas, también ha generado una cultura donde la patología se normaliza, donde casi todos tienen algún trastorno, donde la línea entre las dificultades normales de la existencia humana y la enfermedad mental se ha vuelto tan difusa que pierde utilidad. Esta inflación diagnóstica tiene consecuencias, trivializa el sufrimiento real de quienes tienen condiciones severas, mientras medicaliza problemas que podrían abordarse mejor a través de cambios sociales, comunitarios o estructurales. El fenómeno del trauma vicario y la toxicidad contagiosa merece análisis particular. Las personas que trabajan en profesiones de ayuda, que están constantemente expuestas al sufrimiento ajeno, pueden desarrollar lo que se conoce como fatiga de compasión. Su capacidad empática se agota, y entonces comienzan a replicar patrones de insensibilidad o distanciamiento, que son en esencia tóxicos. Pero esto no se limita a profesionales de la salud o trabajadores sociales. En una sociedad donde todos están constantemente expuestos al trauma, a través de las noticias, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, la fatiga de compasión se ha vuelto epidémica. Las personas se vuelven inmunes al sufrimiento, no porque sean malas, sino porque el sistema nervioso humano no fue diseñado para procesar el volumen de dolor al que ahora tiene acceso. Esta desensibilización es una forma de toxicidad defensiva, una armadura psicológica que protege al individuo, pero que también lo desconecta de su propia humanidad y de la humanidad de otros. La masculinidad tóxica merece un análisis más profundo, porque sus manifestaciones son particularmente destructivas y están profundamente arraigadas en estructuras de poder milenarias. Los hombres criados bajo el imperativo de nunca mostrar debilidad, de resolver todo a través de la dominación, de medir su valor en conquistas y victorias, están psicológicamente mutilados. Se les ha amputado la mitad de su espectro emocional, se les ha enseñado que pedir ayuda es humillación, que la ternura es debilidad, que el control es amor. Estos hombres no solo dañan a las mujeres en sus vidas, se dañan profundamente a sí mismos. Sus tasas de suicidio son más altas, sus expectativas de vida más cortas, su capacidad para la intimidad real casi inexistente, y sin embargo, el sistema que los oprime también les otorga privilegios concretos, que dificultan su capacidad de reconocer el problema. Pueden perder emocionalmente pero ganar económicamente, pueden sufrir internamente pero dominar externamente, y esta contradicción los mantiene atrapados en patrones que los destruyen mientras destruyen a otros. La resistencia a desmantelar la masculinidad tóxica no proviene solo de hombres que defienden conscientemente su poder, proviene también de hombres que no saben cómo ser de otra manera, que tienen terror a la vulnerabilidad que requerirían abrazar para transformarse. La feminidad tóxica, aunque menos discutida, opera con igual efectividad destructiva, a través de mecanismos diferentes.
Cuando a las mujeres se les niega el poder directo, aprenden a ejercer poder indirecto, la manipulación emocional, la victimización estratégica, la agresión relacional, el chisme destructivo. Todas estas son herramientas que emergen de la impotencia estructural. Una mujer que no puede expresar su rabia directamente sin ser castigada socialmente aprende a expresarla de formas encubiertas. Una mujer que no puede competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones puede competir a través del control de las dinámicas sociales y familiares. Estas estrategias no son menos dañinas por ser indirectas, simplemente son más difíciles de nombrar y confrontar, y al igual que con la masculinidad tóxica, las mujeres que operan desde este lugar no son simplemente villanas individuales, son productos de un sistema que las ha entrenado en estas tácticas como única forma de agencia disponible. La liberación genuina requeriría que tanto hombres como mujeres renunciaran a las formas de poder tóxico que les otorga el sistema de género, pero esa renuncia es aterradora, porque implica un periodo de vulnerabilidad sin garantías de que emergerá algo mejor del otro lado. La toxicidad generacional presenta características específicas que reflejan los contextos históricos de cada cohorte. Los boomers, criados en una época de expansión económica, pero también de rigidez social extrema, pueden manifestar toxicidad a través de negación del privilegio, insistencia en que las generaciones jóvenes simplemente no trabajan suficiente, incapacidad para reconocer cómo las condiciones estructurales han cambiado. La generación X, con su cinismo característico, puede caer en toxicidad nihilista, en una ironía que se usa como escudo contra la vulnerabilidad, en un desapego que se presenta como sofisticación pero que realmente es miedo a la conexión. Los millennials, la primera generación digital completa, pueden manifestar toxicidad a través de narcisismo performativo, de la necesidad constante de validación externa, de la incapacidad para tolerar el aburrimiento o la incomodidad. La generación Z, criada en medio de múltiples crisis existenciales, puede desarrollar toxicidad a través de rigidez ideológica, de división del mundo en buenos y malos sin matices, de cancelación como forma de justicia moral. Ninguna generación tiene monopolio sobre la toxicidad, cada una simplemente la expresa de acuerdo a las condiciones que la formaron. El papel de los medios de comunicación en la producción y reproducción de toxicidad es imposible de sobreestimar. La televisión, durante décadas, normalizó dinámicas familiares disfuncionales presentándolas como comedia. Los reality shows convirtieron el conflicto humano en entretenimiento, enseñando que la crueldad puede ser espectáculo lucrativo. Las telenovelas romantizaron la obsesión posesiva como gran amor, la violencia emocional como pasión. Las películas de Hollywood perpetuaron narrativas donde el acoso persistente eventualmente gana el corazón de la mujer deseada, donde la redención del villano justifica el daño causado, donde la toxicidad se resuelve mágicamente sin trabajo real de reparación. Estos patrones mediáticos no solo reflejan la cultura, la producen. Generaciones enteras han aprendido sobre relaciones a través de estas narrativas tóxicas, internalizándolas como modelos a seguir. Y aunque ahora existe más conciencia crítica sobre estas representaciones, décadas de condicionamiento no se borran con algunos artículos de análisis cultural. La industria del entretenimiento digital ha llevado esta dinámica a niveles sin precedentes. Los streamers que gritan e insultan obtienen más visitas que los que mantienen conversaciones reflexivas. Los youtubers que crean drama artificial generan más engagement que los que producen contenido educativo. Los influencers que exhiben su vida perfecta, mientras ocultan la miseria real, venden una fantasía tóxica de felicidad accesible solo a través del consumo. Y los millones que consumen este contenido absorben inconscientemente sus mensajes, que el valor se mide en números, que la autenticidad es una marca registrada, que las relaciones son contenido, que todo momento debe documentarse y performarse para una audiencia invisible. Esta vida vivida para el panóptico digital genera una forma particular de toxicidad, donde la distinción entre ser y parecer se colapsa completamente, donde la identidad se convierte en producto y las relaciones en oportunidades de branding. La incapacidad colectiva para procesar el duelo se manifiesta como toxicidad dirigida hacia cualquier cosa que nos recuerde nuestra mortalidad o pérdida. Una sociedad que niega la muerte, que oculta el envejecimiento, que medicaliza el final de la vida hasta hacer desaparecer su significado. Es una sociedad que no puede integrar la pérdida como parte fundamental de la experiencia humana, y cuando no se puede procesar el duelo adecuadamente, se convierte en rabia mal dirigida, en amargura que envenena todo, en una desesperación que busca culpables en lugar de significado.
Las personas tóxicas frecuentemente son personas que nunca lloraron sus pérdidas, que nunca hicieron las paces con lo que no pueden controlar, que intentan llenar el vacío existencial con poder sobre otros porque no tienen poder sobre la única certeza que realmente importa. La negación de la muerte no elimina su realidad, solo la transforma en un terror subterráneo que emerge como crueldad superficial. La crisis ambiental global funciona como un espejo que refleja la toxicidad humana en su máxima expresión, una especie capaz de destruir conscientemente el ecosistema que la sostiene, que prioriza ganancias a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, que mantiene estilos de vida insostenibles, mientras niega las consecuencias. Está operando desde un lugar de toxicidad colectiva masiva, y esta toxicidad macroscópica se refleja en lo microscópico, en cómo las personas tratan sus cuerpos, sus relaciones, sus comunidades. La misma lógica extractivista que explota el planeta sin considerar límites, es la que opera en relaciones donde uno toma y toma sin reciprocidad, donde los recursos emocionales del otro se agotan sin renovación, donde la sostenibilidad del vínculo no importa, porque siempre habrá otro que explotar cuando éste se agote. La toxicidad relacional y la toxicidad ecológica comparten raíz la incapacidad de reconocer interdependencia, la ilusión de que se puede tomar indefinidamente sin devolver, la negación de que los sistemas tienen límites. La intersección entre toxicidad y poder revela que no todas las manifestaciones destructivas tienen el mismo impacto social. Existe una jerarquía de daño que el discurso contemporáneo a menudo oscurece al tratar toda toxicidad como equivalente. La toxicidad de quien tiene poder institucional, económico o social, no es comparable a la de quien carece de él. Un CEO tóxico, que destruye la salud mental de miles de empleados, que toma decisiones que arruinan vidas, mientras acumula riqueza obscena, opera en una escala completamente diferente a la de un individuo que daña a su círculo inmediato. Un político tóxico, que manipula masas, que miente sistemáticamente, que implementa políticas crueles, causa sufrimiento exponencialmente mayor que cualquier persona común en su vida privada. Sin embargo, el enfoque cultural tiende a atomizar la toxicidad, a presentarla como un problema de individuos aislados, en lugar de reconocer que existe una toxicidad sistémica ejercida desde posiciones de poder, que produce y reproduce las condiciones para que la toxicidad interpersonal florezca en los estratos inferiores. Esta confusión no es accidental, es conveniente para quienes ejercen poder, porque desvía la atención de las estructuras hacia los individuos, convierte un problema político en un problema moral personal. El capitalismo neoliberal ha perfeccionado el arte de transformar cada aspecto de la existencia en mercancía, incluyendo las emociones, las identidades y las relaciones. Esta mercantilización genera toxicidad, porque enseña a las personas a relacionarse con todo, incluyendo consigo mismas, como si fueran productos con valor de intercambio. La autoestima se mide en métricas cuantificables: seguidores, ingresos, logros visibles. Las relaciones se evalúan según su retorno de inversión emocional. El tiempo se vuelve un recurso a optimizar, no una dimensión cualitativa de la experiencia vivida. Esta lógica de mercado aplicada a la vida íntima es profundamente deshumanizadora. Convierte a las personas en gestores de su propia marca personal, en emprendedores del yo que deben constantemente venderse, reinventarse, adaptarse a las demandas del mercado. Y cuando uno se relaciona consigo mismo como mercancía, inevitablemente se relaciona con otros de la misma manera. La empatía se vuelve ineficiente, el cuidado no escala, la vulnerabilidad es mal negocio. La toxicidad emerge como estrategia racional en un sistema donde lo humano es obstáculo para la optimización. La educación emocional, cuando existe, frecuentemente llega demasiado tarde, y en formatos inadecuados. Los niños aprenden ecuaciones matemáticas, que nunca usarán, pero no aprenden a identificar sus emociones, a regularlas, a comunicarlas de manera constructiva. Llegan a la adolescencia y la adultez sin las herramientas básicas para navegar la complejidad relacional, sin vocabulario para nombrar su experiencia interna, sin práctica en la resolución de conflictos que no involucre agresión o retirada, y entonces enfrentan las relaciones más importantes de sus vidas, aquellas que definirán su bienestar durante décadas, con la preparación emocional de un analfabeto. No es sorprendente que fracasen, que repitan patrones tóxicos, que lastimen y sean lastimados. La sociedad invierte enormes recursos en preparar trabajadores productivos, pero prácticamente nada en preparar seres humanos capaces de relacionarse sanamente. Esta omisión no es descuido, es prioridad revelada.
El sistema necesita trabajadores funcionales más de lo que necesita personas felices, y la educación refleja esa necesidad. La nostalgia tóxica por un pasado idealizado impide reconocer que muchas de las dinámicas destructivas actuales no son nuevas sino continuaciones de violencias históricas, que simplemente tenían menos visibilidad. Se romantiza una época donde las familias permanecían unidas sin reconocer que muchas permanecían unidas por coacción, no por amor, donde el divorcio era estigma social o imposibilidad legal, donde las mujeres toleraban abuso, porque carecían de opciones económicas, donde los niños sufrían en silencio, porque la autoridad parental era incuestionable. La toxicidad no es invención moderna, lo que es moderno es la capacidad de nombrarla, de cuestionarla, de tener lenguaje para distinguir entre disciplina legítima y abuso, entre amor genuino y posesión destructiva. Esta conciencia genera incomodidad, porque obliga a reevaluar memorias, a reconocer que lo que se experimentó como normal era en realidad dañino. Muchos resisten esta revelación, porque aceptarla requeriría duelo por la infancia que no tuvieron, por los padres que no fueron lo que necesitaban, por las ilusiones que mantenían unida su narrativa identitaria. Es más fácil insistir en que antes las cosas funcionaban mejor que enfrentar que funcionaban solo para algunos, y a costa del sufrimiento silenciado de muchos. Surge 8. La toxicidad tiene dimensiones de clase, que raramente se discuten con la profundidad necesaria. La precariedad económica no solo genera estrés material, genera estrés relacional, que se manifiesta como toxicidad. Las familias pobres enfrentan presiones que las familias acomodadas nunca experimentan, el hacinamiento que elimina privacidad, la incertidumbre constante sobre necesidades básicas, la humillación social de la pobreza, en una sociedad que la trata como fracaso moral. Estas presiones no justifican la violencia, pero la contextualizan. Una madre que trabaja 3 empleos para alimentar a sus hijos, tiene menos energía emocional para la paciencia, para la presencia, para el tipo de crianza reflexiva, que requiere recursos temporales y psicológicos que ella no posee. Un padre que enfrenta desempleo crónico en una sociedad que define masculinidad por la capacidad de proveer, puede desarrollar depresión, alcoholismo, violencia como expresiones de una vergüenza que no puede procesar. La clase privilegiada puede permitirse terapia, espacios personales, separaciones ordenadas cuando las relaciones no funcionan. La clase trabajadora enfrenta los mismos problemas relacionales sin acceso a las mismas soluciones, y entonces la toxicidad se cronifica, se normaliza, se transmite generacionalmente con mayor probabilidad. El racismo sistémico añade otra capa de complejidad. Las comunidades que han sufrido siglos de opresión racial cargan con trauma colectivo, que se manifiesta de múltiples formas, incluyendo patrones relacionales destructivos. El trauma no es excusa, pero es explicación. Cuando una población ha sido sistemáticamente deshumanizada, cuando sus estructuras familiares fueron violentamente destruidas durante la esclavitud o la colonización, cuando la pobreza se perpetúa intencionalmente a través de políticas discriminatorias, cuando la violencia policial y la encarcelación masiva fragmentan comunidades, las consecuencias incluyen dificultades para formar y mantener vínculos estables, y entonces la sociedad dominante señala estas dificultades como evidencia de inferioridad cultural, completando un círculo vicioso, donde la opresión produce síntomas que se usan para justificar más opresión. La toxicidad en comunidades marginalizadas no puede analizarse sin reconocer las estructuras de poder que la producen, pero tampoco puede romantizarse como resistencia cuando realmente causa sufrimiento real a personas reales. La medicalización de la existencia, especialmente en países donde la industria farmacéutica tiene poder desmedido, ha creado una dependencia química que interactúa de formas complejas con la toxicidad relacional. Los antidepresivos y ansiolíticos son herramientas valiosas para muchos, pero su prescripción masiva también funciona como anestesia social que permite a las personas tolerar condiciones intolerables. En lugar de cuestionar los trabajos que destruyen la salud mental, se medica a los trabajadores para que puedan continuar funcionando. En lugar de transformar relaciones tóxicas, se recetan químicos que amortiguan el dolor sin eliminar su fuente. Esta dinámica es conveniente para el sistema, porque individuos medicados son más manejables que poblaciones enojadas demandando cambio estructural, y algunos desarrollan dependencia, no solo de las sustancias, sino de la identidad de persona enferma, lo cual puede convertirse en una forma de toxicidad, donde la enfermedad se usa como escudo contra la responsabilidad.
donde cada comportamiento destructivo se justifica como síntoma, donde el trabajo de cambio se pospone indefinidamente bajo la lógica de que primero debe llegar la curación química. La adicción a sustancias y la adicción conductual son tanto causa como consecuencia de toxicidad relacional. Las personas que crecen en ambientes tóxicos son más propensas a desarrollar adicciones como mecanismo de afrontamiento. Las adicciones, a su vez, generan comportamientos tóxicos, la mentira necesaria para ocultar el consumo, la manipulación para obtener dinero o tiempo para usar, la irritabilidad y volatilidad emocional, la incapacidad de estar presente para otros. Las familias se destruyen alrededor de adicciones no tratadas. Los niños crecen en caos y aprenden que los adultos no son confiables, que las promesas se rompen, que el amor es condicional y se retira sin aviso. La sociedad trata la adicción predominantemente como falla moral individual en lugar de problema de salud pública con raíces sociales profundas. Y esta moralización solo añade vergüenza al sufrimiento, haciendo menos probable que las personas busquen ayuda, perpetuando ciclos destructivos que podrían interrumpirse con intervención adecuada. La migración y el desplazamiento, voluntario o forzado, generan desafíos relacionales específicos que pueden manifestarse como toxicidad. Las familias migrantes enfrentan estrés aculturativo donde diferentes generaciones se adaptan a ritmos diferentes, donde los hijos adoptan la cultura nueva, mientras los padres mantienen la antigua, generando brechas de entendimiento que pueden volverse abismos. Los padres pueden volverse más controladores, intentando preservar valores que sienten que se pierden. Los hijos pueden rebelarse contra restricciones que perciben como opresivas en el nuevo contexto. El trauma de la migración, especialmente cuando involucra violencia, pérdida, separación familiar, no se borra con la llegada a territorio seguro, se carga como equipaje invisible que afecta cómo las personas se relacionan, cuánto pueden confiar, qué nivel de amenaza perciben en situaciones neutrales. Los refugiados que escaparon de guerra, los migrantes económicos que dejaron todo por necesidad, las familias separadas por fronteras y políticas de inmigración crueles, todos cargan con heridas que afectan su capacidad relacional, y frecuentemente lo hacen sin acceso a servicios de salud mental culturalmente competentes. La desigualdad de género en el trabajo doméstico y de cuidado es una fuente masiva de toxicidad relacional que permanece subterránea en muchas discusiones. A pesar de décadas de feminismo, las mujeres todavía realizan la mayoría del trabajo no remunerado en los hogares, especialmente el trabajo invisible de gestión mental, recordar cumpleaños, organizar citas médicas, planear comidas, mantener las relaciones familiares. Esta inequidad genera resentimiento crónico, que contamina las relaciones de pareja. Las mujeres se sienten invisibilizadas, explotadas, agotadas. Los hombres, muchos de ellos sin conciencia de cuánto trabajo están evadiendo, se sienten atacados cuando se señala la inequidad. Esta tensión no se resuelve con conversaciones aisladas, porque está sostenida por estructuras sociales que siguen asignando valor diferencial a tiempo y trabajo según género. Una mujer que trabaja tiempo completo y luego regresa a casa para una segunda jornada de trabajo doméstico, mientras su pareja descansa, está viviendo una injusticia cotidiana que eventualmente erosiona cualquier afecto, que transforma el amor en obligación resentida. La paternidad contemporánea enfrenta demandas contradictorias que generan toxicidad. Los padres deben ser proveedores, pero también presentes, autoritarios, pero también amigos, protectores, pero también facilitadores de independencia. Las madres deben trabajar pero no descuidar la maternidad, ser ambiciosas pero no egoístas, cuidar pero no sofocar. Estas expectativas imposibles garantizan el fracaso, y el fracaso genera culpa, y la culpa mal procesada se transforma en defensividad, en proyección, en culpar al hijo por necesitar demasiado, o al sistema por exigir demasiado. Los padres tóxicos frecuentemente no son monstruos, son personas abrumadas, tratando de cumplir estándares inalcanzables, sin apoyo adecuado. La sociedad idealiza la familia nuclear autosuficiente, mientras simultáneamente destruye las redes comunitarias que históricamente apoyaban la crianza. Se espera que dos adultos, frecuentemente ambos trabajando, puedan manejar todas las necesidades físicas, emocionales, educativas, sociales de uno o más niños, sin ayuda externa, y cuando no lo logran, se les culpa por su fracaso individual, en lugar de reconocer el fracaso sistémico. La vejez en una sociedad que adora la juventud genera su propia forma de toxicidad. Las personas mayores enfrentan marginación, invisibilidad, infantilización, se vuelven irrelevantes en una cultura obsesionada con innovación y cambio.
donde la experiencia acumulada vale menos que la adaptabilidad tecnológica. Esta marginación genera amargura justificada, que puede expresarse como toxicidad dirigida hacia generaciones más jóvenes, como nostalgia agresiva que niega cualquier progreso, como resistencia reactiva a todo cambio, y las generaciones jóvenes, entrenadas para ver a los viejos como obsoletos, responden con desdén, con impaciencia, con falta de respeto que sería impensable si reconocieran en esos cuerpos ancianos a sus futuros yos. La ruptura intergeneracional impide la transmisión de sabiduría, condena a cada generación a repetir errores evitables, perpetúa una sociedad sin memoria, donde lo único constante es el rechazo a quienes ya no producen valor económico. La enfermedad crónica y la discapacidad exponen las peores dimensiones de la toxicidad social. Las personas con condiciones crónicas enfrentan escepticismo constante sobre la legitimidad de su sufrimiento, presión para superar limitaciones que son reales, culpabilización por no mejorar a través de pensamiento positivo o esfuerzo suficiente. Las personas con discapacidad son infantilizadas, o simplemente ignoradas como si su existencia fuera incómoda para quienes no quieren confrontar la fragilidad del cuerpo humano. Estas experiencias de invalidación crónica pueden generar en las personas afectadas una defensividad comprensible que a veces se manifiesta como hostilidad, como hipersensibilidad al lenguaje, como demandas que pueden parecer excesivas a quienes nunca han experimentado discriminación sistemática, y el ciclo se perpetúa. La sociedad los trata mal, ellos responden con rabia, y esa rabia se usa como justificación para continuar el maltrato. La justicia punitiva versus la justicia restaurativa representa dos paradigmas completamente diferentes para abordar el daño, y la toxicidad de la sociedad se manifiesta en su adicción al castigo sobre la reparación. El sistema legal está diseñado para vengar, no para sanar. Las personas que cometen daño son demonizadas, expulsadas de la comunidad, a través de encarcelación, marcadas permanentemente de formas que impiden su reintegración. No existe camino real hacia la redención, porque la sociedad no cree en la redención, cree en el castigo eterno. Esta lógica punitiva permea todas las relaciones. Cuando alguien comete un error, la respuesta cultural dominante es cancelación, es ostracismo, es convertir a la persona en ejemplo de todo lo que está mal. No hay espacio para el crecimiento, para el reconocimiento genuino del daño causado, para el trabajo de reparación. Solo existe el juicio y la expulsión, y esto crea una cultura donde todos viven con miedo a ser descubiertos, donde la vulnerabilidad es imposible, porque cualquier admisión de falla puede usarse como arma, donde la toxicidad se mantiene oculta hasta que explota, porque la alternativa es la aniquilación social. Quizás la manifestación más insidiosa de la toxicidad contemporánea es la normalización del cinismo, como postura intelectual sofisticada. El cinismo se presenta como realismo, como la única respuesta racional a un mundo que constantemente decepciona, pero el cinismo es rendición disfrazada de sabiduría. Es la decisión de no creer en nada, de no esperar nada, de no intentar nada, porque el intento inevitablemente fracasará. Esta postura protege el ego del dolor de la decepción, pero también garantiza que nada mejore jamás. Los cínicos son espectadores que critican desde las gradas sin nunca entrar al campo, que señalan cada falla de quienes intentan hacer algo como confirmación de su propia sabiduría superior. Esta toxicidad del desapego, de la ironía perpetua, de la negativa a comprometerse genuinamente con nada ni nadie, es quizás la más peligrosa porque se disfraza de inteligencia, porque seduce especialmente a los inteligentes que han visto suficiente sufrimiento como para sentirse justificados en su retiro emocional del mundo. La arquitectura urbana contemporánea contribuye a la toxicidad de maneras que raramente se reconocen. Las ciudades modernas están diseñadas para el tránsito de automóviles, no para el encuentro humano. Los espacios públicos desaparecen o se privatizan. Los vecindarios se fragmentan por autopistas. Las personas viven en torres de apartamentos, donde no conocen a quienes habitan a metros de distancia. Esta arquitectura de la separación garantiza el aislamiento, y el aislamiento es terreno fértil para la toxicidad. Sin encuentros casuales, sin espacios de congregación natural, sin oportunidades para la interacción espontánea con desconocidos, las personas pierden práctica en la convivencia básica, se vuelven menos tolerantes a la diferencia, porque nunca la encuentran, más temerosas del otro, porque el otro es siempre abstracción, nunca el vecino con quien se comparte una sonrisa en la escalera. Las ciudades que podrían ser espacios de conexión, se convierten en colecciones de soledades apiladas verticalmente. La velocidad de la vida moderna no permite el tiempo necesario para procesar experiencias, para digerir emociones,
para reflexionar sobre patrones. Las personas corren de obligación en obligación, de pantalla en pantalla, de crisis en crisis, sin pausas que permitan la integración psicológica. Esta aceleración constante genera una forma de toxicidad que emerge de la desregulación emocional crónica. Cuando no hay tiempo para sentir plenamente, las emociones se acumulan como deuda, que eventualmente se cobra con intereses. La rabia que no se procesó en el momento apropiado explota desproporcionadamente meses después, en un contexto irrelevante. La tristeza que no se lloró se convierte en depresión opaca que contamina todo. El miedo que no se enfrentó se transforma en ansiedad flotante, que busca objetos donde adherirse. Esta disociación entre experiencia y procesamiento emocional deja a las personas actuando desde lugares que no comprenden, reaccionando a fantasmas del pasado que confunden con realidades del presente. La cultura del emprendimiento y la hustle culture han glorificado la explotación propia como virtud máxima. Se celebra a quienes trabajan hasta el agotamiento, quienes sacrifican sueño, salud, relaciones en el altar del éxito. Esta ideología es profundamente tóxica, porque normaliza la autodestrucción como camino hacia la realización, y quienes internalizan esta narrativa no solo se destruyen a sí mismos, destruyen a quienes los rodean. Esperan que sus parejas toleren su ausencia, que sus hijos comprendan su priorización del trabajo, que sus amigos acepten cancelaciones de último minuto. Se vuelven evangelistas del sacrificio, presionando a otros para que adopten el mismo estilo de vida destructivo, interpretando cualquier límite saludable como flojera, cualquier priorización del bienestar como debilidad. Esta toxicidad se disfraza de ambición, de disciplina, de excelencia, pero es simplemente la internalización de la lógica capitalista, más brutal, donde los seres humanos son recursos a explotar hasta su agotamiento completo. El fenómeno de las cámaras de eco ideológicas ha fragmentado la realidad compartida hasta el punto donde personas viviendo en la misma sociedad habitan mundos epistémicos completamente diferentes. Los algoritmos que determinan qué información recibe cada persona crean burbujas, donde solo se encuentra confirmación de creencias previas, donde cualquier perspectiva alternativa se presenta como amenaza o locura. Esta fragmentación hace imposible el diálogo genuino, porque no existe terreno común desde donde empezar. Las conversaciones sobre política, sobre ética, sobre cualquier tema controversial, se vuelven ejercicios de frustración, donde cada parte habla un lenguaje incomprensible para la otra, y esta incapacidad de comunicación genera toxicidad, porque las personas interpretan la diferencia como maldad, la incomprensión como hostilidad intencional. Si alguien no está de acuerdo, no es porque tenga información diferente o valores distintos, es porque es estúpido o malvado. Esta simplificación elimina la posibilidad de empatía, de entendimiento mutuo, de encontrar puntos de convergencia a pesar de las diferencias. La industria del bienestar, paradójicamente, ha contribuido a aumentar la ansiedad y la toxicidad. El bombardeo constante de mensajes sobre lo que se debe hacer para estar sano, para ser feliz, para vivir correctamente, crea una lista infinita de obligaciones imposibles de cumplir. Meditar diariamente, hacer ejercicio, comer orgánico, dormir 8 horas, mantener relaciones sociales, desarrollar hobbies, leer, aprender constantemente, practicar gratitud, hacer voluntariado. La lista no termina nunca, y cada ítem añade culpa cuando no se cumple. Las personas se sienten inadecuadas no solo por fallar en cumplir expectativas laborales o familiares, también fallan en cumplir expectativas de autooptimización. Esta presión es especialmente tóxica, porque se disfraza de cuidado, de amor propio, cuando en realidad es otra forma de exigencia que convierte incluso el descanso en productividad, incluso el placer en tarea. Y dentro de las comunidades de bienestar, emerge una jerarquía competitiva de quién es más sano, más consciente, más equilibrado, replicando exactamente las dinámicas tóxicas de competencia que supuestamente estas prácticas deberían contrarrestar. La obsesión con la autenticidad como valor supremo ha generado su propia forma de toxicidad. Se espera que las personas sean totalmente transparentes, que compartan sus vulnerabilidades, que expresen cada sentimiento sin filtro. Esta demanda de autenticidad radical ignora que cierto nivel de privacidad, de filtrado social, de performance es necesario y saludable para la convivencia. No todas las verdades necesitan ser dichas, no todos los sentimientos merecen ser expresados, no toda la interioridad debe hacerse pública. La toxicidad emerge cuando la autenticidad se usa como excusa para la crueldad, cuando solo estoy siendo honesto justifica comentarios hirientes, cuando la transparencia se convierte en exhibicionismo,
que viola límites propios y ajenos. Existe una diferencia entre autenticidad genuina e impulsividad sin filtro, pero esta distinción se ha perdido en una cultura que confunde cualquier forma de contención o discreción con falsedad. La gamificación de la vida, donde cada actividad se convierte en competencia con puntos, niveles y rankings, ha introducido toxicidad en espacios que antes estaban libres de ella. Las aplicaciones de fitness comparan cuánto ejercicio hace cada persona. Las aplicaciones de meditación registran rachas. Las aplicaciones de aprendizaje crean tablas de posiciones. Esta conversión de toda actividad en competencia cuantificable pervierte el propósito original de esas actividades. Se hace ejercicio no por el placer del movimiento, sino por superar al amigo virtual. Se medita no para calmar la mente, sino para mantener la racha. Se aprende no por curiosidad, sino por acumular puntos. Y cuando la motivación es externa y competitiva, cuando el valor de la actividad se mide solo en métricas comparativas, se pierde la conexión con el propósito intrínseco, se convierte todo en otra fuente de ansiedad y comparación tóxica. El colapso del periodismo de calidad y el auge de la desinformación como industria rentable han creado un entorno donde la verdad factual se vuelve opcional. En este contexto, la toxicidad prospera, porque se puede justificar cualquier creencia, por absurda que sea, con evidencia fabricada que circula libremente. Las teorías de conspiración ya no son fenómenos marginales, son narrativas alternativas con comunidades masivas que las sostienen, y estas narrativas no son inofensivas fantasías, tienen consecuencias reales, destruyen familias cuando miembros se radicalizan en direcciones opuestas, impiden la acción colectiva necesaria para enfrentar crisis reales, porque ni siquiera hay acuerdo sobre qué constituye crisis, generan violencia, cuando personas actúan basándose en versiones delirantes de la realidad. La toxicidad de la era posverdad no es solo que las personas mienten, es que el concepto mismo de verdad verificable se ha vuelto contestable, dejando solo poder y narrativa como fuerzas que determinan qué se acepta como real. La infantilización de los adultos, que se manifiesta en la cultura de la victimización perpetua, y la demanda de espacios seguros en contextos donde la incomodidad es parte necesaria del crecimiento, ha generado una fragilidad tóxica. Existen traumas reales que requieren consideración genuina, pero también existe una tendencia a tratar cualquier incomodidad como trauma, cualquier desacuerdo como violencia, cualquier crítica como ataque. Esta expansión del concepto de daño, hasta incluir prácticamente cualquier experiencia negativa, infantiliza a las personas, las convierte en seres incapaces de tolerar la más mínima fricción con la realidad, y esta fragilidad cultivada es tóxica, porque hace imposible el diálogo genuino, porque cualquier conversación difícil se clausura ante la primera señal de molestia. Se crea una cultura donde la comodidad emocional inmediata se prioriza sobre la verdad, sobre el crecimiento, sobre la capacidad de enfrentar complejidad, y paradójicamente, esta protección excesiva no genera personas más sanas, sino más frágiles, menos capaces de navegar un mundo que inevitablemente incluirá desafíos, pérdidas, conflictos. La desaparición del aburrimiento como experiencia común ha eliminado el espacio necesario para la creatividad, para la reflexión, para el desarrollo de recursos internos. Los niños ya no experimentan largos veranos sin estructura, donde aprender a entretenerse, donde desarrollar imaginación, donde enfrentar la incomodidad del tiempo vacío, y aprender a llenarlo productivamente. Los adultos llenan cada segundo con contenido consumible, eliminando los momentos de tránsito que históricamente eran espacios de procesamiento mental. Esta estimulación constante genera una forma de toxicidad, donde las personas pierden la capacidad de estar consigo mismas, donde el silencio se vuelve intolerable, donde la ausencia de entretenimiento externo genera pánico, y personas que no pueden tolerar su propia compañía inevitablemente tendrán relaciones tóxicas, porque buscan en otros lo que no pueden generar internamente: sentido, propósito, distracción de la ansiedad existencial que emerge apenas cesan los estímulos externos. Y así la toxicidad se naturaliza, se vuelve el agua en que nadan los peces, tan omnipresente que se vuelve invisible, tan estructural que parece inevitable, tan rentable para algunos que su eliminación requeriría transformaciones que quienes tienen poder nunca permitirán voluntariamente, dejando a cada persona ante la pregunta de si participar en el sistema perpetuando el daño o intentar resistir, sabiendo que la resistencia individual es insuficiente y que la colectiva parece cada vez más improbable en una sociedad diseñada precisamente para impedir la solidaridad, que podría ESAFIARL. Y quizás lo más perturbador es que muchos reconocen la toxicidad,
pero se sienten impotentes para cambiarla, atrapados en sistemas que no eligieron, pero que tampoco saben cómo abandonar. El trabajador que odia la cultura tóxica de su empresa, pero necesita el salario. La persona en una relación destructiva, que tiene dependencia económica, o hijos compartidos. El individuo que quisiera desconectarse de redes sociales, pero cuya vida profesional depende de mantener presencia digital. Esta sensación de estar atrapado no es paranoia, es reconocimiento lúcido de que la toxicidad se ha vuelto estructural, que no es suficiente con que individuos aislados decidan cambiar cuando el sistema completo recompensa la permanencia en patrones destructivos y castiga los intentos de liberación.